cómo generar un diagrama secuencial, en este caso utilizando como ejemplo el diagrama de un semáforo. Para iniciar los diagramas secuenciales vamos a comenzar con la configuración de arranque paro. Para esta configuración solamente utilizamos un botón normalmente abierto, un botón normalmente cerrado y la bobina de un relevador de control en serie. En paralelo al botón abierto vamos a colocar un contactor de la bobina del relevador de control para poder generar su respectivo enclavamiento. Teniendo esta configuración, vamos a pensar en los primeros dos pasos que tiene que seguir el semáforo. Entonces, inicialmente, para poder hacer la función de semáforo, pues necesitamos la activación de una lámpara. Para eso voy a colocar un contactor normalmente abierto del relevador de control que ya tenemos previamente enclavado en serie con una lámpara que será nuestro primer indicador en el semáforo. En este caso vamos a poner la lámpara en color rojo. Ok. Entonces este contactor pertenecerá a la primera bobina, lo cual tenemos marcado con la etiqueta K1. Aquí hemos logrado que funcione el primer paso. Activamos a S1 y la lámpara se enciende. Oprimo a S2, la lámpara se apaga. El control de la lámpara de un semáforo es temporizado, entonces requerimos de un temporizador. Vamos por la bobina de un temporizador que voy a colocar en paralelo a esta lámpara para que contabilice el tiempo. Una vez que termine de contar el tiempo, la lámpara tiene que apagarse. Para generar el apagado de la lámpara vamos a colocar un contactor normalmente cerrado de ese timer, que será el timer 1. Ok, aquí configuramos el tiempo, vamos a dejarlo a los 5 segundos y la marca o etiqueta va a ser timer 1. Y aquí antes de la lámpara vamos a colocar el contactor normalmente cerrado. Aquí es importante identificar que el contactor cerrado está después de la línea que alimenta hacia nuestra bobina del temporizador. Es importante colocarlo acá porque si colocamos el contactor normalmente cerrado antes del temporizador, entonces al abrirse este contactor de timer 1 estaríamos apagando tanto el timer con la lámpara, y aquí lo que nos interesa es desactivar a la lámpara sin desactivar al temporizador. Oprimo S1, el temporizador se activa al mismo tiempo que la lámpara, cuenta su tiempo, su contactor abierto se abre y entonces la lámpara se apaga. Veamos que esta configuración, esta arquitectura de diagrama que generamos entre las líneas 3 y 4 se convierten en nuestra guía para la activación de las otras dos lámparas. Es decir, que esto que ya generamos acá simplemente lo vamos a copiar y pegar para poder generar la activación de la segunda y de la tercera lámpara. Ok, aquí ya tengo mi tercera lámpara y entonces también tengo mi segundo timer. Dense cuenta cómo solamente se copiaron las líneas 3 y 4. Vamos a unir esto hacia nuestra fuente de voltaje. Vamos a iniciar por la parte positiva, voy a unirlo a la parte negativa, tanto en el timer como en la lámpara, y voy a proceder a cambiar las etiquetas que ya tengo asignadas en la línea 3 y 4. Si analizamos, quien activa a K1 en esta línea, quien activa a la lámpara es K1, y ese K1 proviene de la bobina que teníamos de nuestro relevador de control, quien da el paso de activación a la primera lámpara. El timer cuenta, abrimos el contactor cerrado de timer 1 y la primera lámpara se apaga. Entonces, ¿quién se va a encargar de la activación de la segunda parte del sistema? Pues el mismo timer 1. Cuando acabe de contar tiempo va a apagar a la lámpara 1 roja y va a encender a la lámpara 2 amarilla. Para eso el contactor abierto tendrá que llamarse timer 1 y el contactor cerrado se llamará timer 2.
el segundo timer que tenemos en nuestro sistema, ya que va a ser el encargado de contabilizar el tiempo de activación de la segunda lámpara. Este vamos a dejarlo a 1 segundo y vamos a ponerle la etiqueta de timer número 2. Ahora se activó el sistema, ya se activa la lámpara roja durante 5 segundos, se abre T1, se cierra T1 en la línea número 5 y cuenta el tiempo de 1 segundo para la lámpara amarilla, y posteriormente se abre su contactor cerrado para apagarla. Y entonces pues simplemente vamos a copiar y pegar otra vez para poder generar la activación de la tercera lámpara. Es decir, que esta estructura que estamos visualizando aquí es la que nos va a dar cada uno de los pasos de funcionamiento de nuestro sistema. Voy a unir la estructura hacia las fuentes de voltaje y vamos a proceder a cambiar nuevamente las etiquetas, ahora para que se active la lámpara número 3. Veamos. Ok, ahora quien va a activar a la tercera lámpara va a ser el timer 2, por lo cual tendré que cambiar la etiqueta del contactor abierto a T2. Este va a ser mi timer número 3 y este contactor cerrado pertenecerá al timer número 3. En esta ocasión la lámpara va a ser de color verde. Tiene que cumplirse ya el ciclo de funcionamiento de un semáforo. El tiempo que vamos a asignarle a nuestro color verde también va a ser de 5 segundos. Oprimo S1, se activa nuestro timer número 3. Le asigno aquí la etiqueta al timer 3, vamos a colocársela, quedamos que 5 segundos y la etiqueta va a ser del timer número 3. Ahora sí, oprimimos a S1 y entonces se activa la primera lámpara durante 5 segundos, 1 segundo la amarilla y brincamos a la verde durante 3 segundos. El sistema se desactiva. Sin embargo, los semáforos tienen el ciclo infinito, es decir, que constantemente se está generando la repetición del ciclo hasta que nosotros apaguemos el sistema por medio de S2. Para lograr eso, este contactor cerrado del último timer lo voy a eliminar de la posición que tiene en la estructura que habíamos comentado y lo voy a pasar a la primera línea que yo digo de control, ¿no? Es la primera línea en la cual se empieza a generar nuestro sistema de semáforo. Ok, coloco aquí mi contactor y entonces le vamos a poner como nombre el timer 3, ya que es el que quitamos de la última línea. ¿Qué es lo que va a hacer este timer 3? Va a desactivar a mi primer timer. En consecuencia, aquí el timer 1 se va a abrir, va a provocar la desactivación del timer número 2. En consecuencia, el contactor abierto del timer 2 se va a abrir y va a generar que la lámpara se apague, pero también que el timer 3 se desactive, haciendo que se vuelva a cerrar aquí el circuito y se vuelva a repetir el ciclo. Vamos a observarlo, oprimimos a S1, se activa lámpara roja 5 segundos, lámpara amarilla 1 segundo, lámpara verde 5 segundos y aquí se va a generar la repetición del sistema, manteniéndolo funcional hasta que nosotros oprimamos a S2, que será el apagado de nuestro sistema.